Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos un poco conmocionados y con mucha intriga. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de unas declaraciones recientes de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que todos conocemos y admiramos, y que han resonado con fuerza en los medios y entre sus seguidores. La frase que ha encendido todas las alarmas es contundente: tengo algo muy serio. Estas palabras han dado pie a una ola de especulaciones y, por supuesto, a una gran preocupación por parte de su público. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Demet Özdemir considera muy serio? En este vídeo vamos a intentar desgranar toda la información que se ha ido filtrando, las posibles interpretaciones y, sobre todo, vamos a reflexionar sobre la importancia de hablar sobre la salud, incluso cuando se trata de figuras públicas. Antes de meternos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí y te interesan las noticias del mundo del espectáculo, las historias que nos conmueven y las reflexiones sobre la vida de nuestras celebridades favoritas, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratuito y nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con lo que ha generado toda esta conmoción. Las declaraciones de Demet Özdemir surgieron en un contexto particular, en una entrevista o quizás en una aparición pública donde se le preguntó sobre su estado de salud. Ella, con una franqueza que por un lado admiramos, pero por otro nos pone en alerta, utilizó la frase «tengo algo muy serio». Inmediatamente esto activó todos los mecanismos de alerta en la prensa del corazón y entre sus seguidores. Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos algo así es, por supuesto, la preocupación por su salud. ¿Se trata de una enfermedad física? ¿De un problema de salud mental? ¿Es algo que ya ha superado o algo que está enfrentando en este momento? Las respuestas a estas preguntas son, por ahora, bastante esquivas. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una figura pública muy querida. Desde su salto a la fama con series como Erkenci Kuş y Doğu Kaderimdir, ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y su belleza la han convertido en una de las actrices más populares de su generación. Por eso cualquier noticia que la involucre, y más si tiene que ver con su bienestar, se vuelve noticia de primera plana. Analizando la frase «tengo algo muy serio» podemos inferir varias cosas. La palabra serio implica que no se trata de un resfriado común o una dolencia pasajera. Sugiere algo que requiere atención, que puede tener implicaciones importantes en su vida y en su carrera. La decisión de decirlo públicamente, aunque sea de forma general, también es un punto a considerar. ¿Por qué quiso compartir esto? ¿Hay alguna intención detrás de estas palabras? Una de las teorías más comunes cuando una celebridad habla de algo serio, sin dar detalles, es que podría tratarse de un problema de salud mental. En el mundo del espectáculo, las presiones son inmensas: horarios extenuantes, escrutinio constante, la exigencia de estar siempre perfecto, y todo esto puede pasar factura. Muchas figuras públicas han decidido romper el silencio sobre sus luchas con la ansiedad, la depresión o el agotamiento, y eso ha sido muy valioso para normalizar estas conversaciones. Si este fuera el caso de Demet, sería importante apoyarla y entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Otra posibilidad es que se trate de una condición médica que aún no ha sido diagnosticada completamente, o que esté en proceso de tratamiento y prefiera mantener ciertos detalles en privado por el momento. Es comprensible que, dada su exposición pública, quiera controlar la narrativa y no ser objeto de especulaciones médicas constantes. Las enfermedades pueden ser delicadas y personales, y cada persona tiene derecho a decidir cuánta información comparte y con quién. También es importante considerar el contexto en el que hizo estas declaraciones. Si fue en una entrevista, ¿había alguna pregunta previa que la llevó a esa respuesta? ¿Se sentía cómoda al hablar del tema? A veces las palabras pueden ser sacadas de contexto o interpretadas de maneras que no se pretendían. Sin embargo, la contundencia de algo muy serio sugiere que la emoción o la gravedad del asunto eran genuinas. En las redes sociales y en los foros de fans, la especulación ha sido un torbellino. Algunos mencionan que podría estar lidiando con problemas personales, como una ruptura sentimental o una pérdida, que la han afectado profundamente. Otros, más médicos, han llegado a mencionar enfermedades específicas basándose en rumores vagos o en compa.
Raciones con otros casos. Lo cierto es que sin información oficial y detallada por parte de Demet o de su equipo, todo esto se queda en el terreno de la suposición. Lo que sí podemos extraer de esta situación es una lección importante sobre cómo abordamos la información sobre la salud de las figuras públicas. Por un lado, tenemos el derecho a estar informados, pero por otro, debemos respetar su privacidad y evitar el sensacionalismo o el morbo. Es fácil caer en la tentación de querer saberlo todo, pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias vulnerabilidades. La propia Demet Özdemir, al hacer pública esta declaración, podría estar buscando, quizás, un respiro. Tal vez está lidiando con algo que la abruma y hablarlo, incluso de forma críptica, es una forma de desahogarse o de prepararse para un futuro anuncio más detallado. O quizás quiere mandar un mensaje a sus seguidores, que ella también es humana, que enfrenta sus propias batallas, y que no todo en su vida es glamour y éxitos. En ocasiones las celebridades utilizan estas declaraciones para llamar la atención sobre causas importantes. Podría estar vinculada a una campaña de concienciación sobre alguna enfermedad, o buscando apoyo para alguna iniciativa. Sin embargo, la frase «tengo algo muy serio» suena más personal que como una invitación a una campaña. Lo más recomendable ante estas situaciones es mantener la calma y esperar a que la propia Demet Özdemir decida compartir más detalles cuando se sienta preparada. La empatía y el apoyo son las herramientas más valiosas que podemos ofrecerle como público. En lugar de juzgar o especular salvajemente, deberíamos enviarle nuestras mejores vibras y nuestros deseos de pronta recuperación, sea cual sea la naturaleza de lo que enfrenta. Si profundizamos un poco más en el impacto de estas declaraciones, vemos cómo las noticias sobre la salud de las celebridades tienen un alcance masivo. Lo que ellas dicen puede influir en cómo el público percibe ciertas enfermedades, o en cómo se aborda la salud mental, por ejemplo. Si Demet está pasando por un momento difícil, su valentía al mencionarlo podría animar a muchas otras personas a buscar ayuda o a hablar de sus propios problemas. Además, es un recordatorio de que la vida de las celebridades, a pesar de estar bajo los reflectores, no está exenta de dificultades. Detrás de las sonrisas y los looks perfectos, hay seres humanos con sus propias preocupaciones, sus propias luchas y sus propias vulnerabilidades. La fama no las hace inmunes a los problemas de salud, ni físicos ni emocionales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La declaración de Demet Özdemir de que tengo algo muy serio ha generado una ola de preocupación y especulación. Sin embargo, es crucial recordar que hasta que ella no revele más detalles, todo lo que tenemos son conjeturas. Lo más importante es mostrarle nuestro apoyo y respeto por su privacidad. Si bien es natural sentir curiosidad, debemos priorizar su bienestar y evitar el sensacionalismo. Las razones detrás de su declaración podrían ser muy diversas, desde un problema de salud física o mental hasta cuestiones personales. Lo que sí es claro es que la frase denota una situación que ella considera de gran importancia. La decisión de hacerlo público, aunque sea de forma ambigua, puede tener múltiples motivos, incluyendo la búsqueda de comprensión, la preparación para un futuro anuncio o incluso el deseo de normalizar las conversaciones sobre la salud en el ámbito público. En definitiva, lo que debemos hacer como seguidores es mantenernos a la espera de información oficial y, sobre todo, enviarles energía positiva y apoyo. Si ella decide compartir más, estaremos aquí para escucharla y para ofrecerle nuestro respaldo. Y si decide mantenerlo en privado, debemos respetar esa decisión. La salud, en cualquiera de sus facetas, es un asunto personal y delicado. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero espero que esta reflexión nos haya ayudado a entender un poco mejor la situación y a mantener una perspectiva más empática. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió la declaración de Demet Özdemir? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por una situación muy seria y se siente abrumado? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a que el canal siga creciendo y a que podamos llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, quizás ellos también quieran saber sobre este tema y unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que reciben todas nuestras novedades. Denle clic al botón de suscripción y activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.